lado de Sotá 2b. Entonces, por eso se tiene esta costumbre, esta segulá, de poder rezar, ¿no? Por las cosas difíciles. A muchas personas tal vez les cuesta conseguir sustento y a otras personas les cuesta conseguir otras cosas, pero como hoy se abrió el mar hace casi 3.500 años, se abrió el mar, entonces también nosotros hoy podemos rezar al Eterno para que Él en su bondad y en su compasión, en memoria de lo que ocurrió hace tiempo con el cruce del Mar Rojo de los hijos de Israel, podamos también nosotros conseguir que se nos abran las puertas para conseguir el sustento o para que alguien pueda establecerse en una familia. Entonces, sigo leyendo, dice, por todo hay que pedir a Hashem, por hijos, por un parto fácil, por el sustento, por la buena salud, etcétera. ¿Y cuándo deberíamos rezar? Preguntan, ¿no? Cualquier momento del día es bueno para una plegaria sincera, pero especialmente podemos aconsejar recitar el cántico del mar a la medianoche, a la madrugada o temprano por la mañana, y luego formular nuestros pedidos personales. Al hacerlo debemos sentir el ruido de las aguas e imaginar que estamos vivenciando el milagro de la salvación como lo vieron los hijos de Israel al cruzar el mar. Bueno, entonces esta es una costumbre, vuelvo a reiterar, es una costumbre que en memoria de lo que aconteció en el cruce del Gansuf, también nosotros podemos rezar por estas cosas difíciles, pero también antes de rezar por estas cosas, estos pedidos, hay que leer la lectura del cántico, ¿no? Del cruce del Gansuf. Y como habíamos establecido, esto está en Shemot, capítulo 13 del 17 al capítulo 15. Permítame, sí, al capítulo 15, que es el cántico del Yansuf, el capítulo 15, verso 26. Entonces, bueno, esa es una costumbre el día de hoy, que es Shevish el Pesach, el séptimo día de Pesach, el cruce del Gansuf, el cruce del Mar Rojo. Así que si usted dispone de tiempo a medianoche, agarra el texto de la Torá, se ubica en el capítulo 13 de Shemot, verso 17, y lo va leyendo, cantando hasta el capítulo 15, verso 26. Una vez que realice esa lectura, entonces usted puede pedirle al Eterno que lo ayude en situaciones difíciles que tal vez usted está pasando y que necesita la asistencia del cielo, necesita la asistencia del Eterno. Bien, entonces, hoy empezamos el séptimo día de Pesach, mañana es el octavo día de Pesach, mañana tenemos en la comunidad la Seudat Mashiach, ¿no? Seudat Mashiach, que es una cena que hacemos nosotros porque conmemoramos, por así decir, aunque no es una conmemoración de la Torá, sino es una enseñanza de los rabinos, específicamente del movimiento hasídico, especialmente del Baal Shem Tov, quien tuvo una revelación en el último día de Pesach, y él adicionó el octavo día para que nos reunamos en una cena en alusión a la redención final que está muy pronto a suceder, porque el primer día de Pesach nos conecta con la primera redención, este séptimo día de Pesach nos conecta con el cruce del Gansuf o del Mar de los Juncos, pero el octavo día, según el Baal Shem Tov, nos va a conectar ya con la era mesiánica, por lo cual entre el séptimo y el octavo día hay un proceso que se llama la redención final, que será producida por Mashiach. Por eso la Seudat Mashiach se la hace el octavo día, es como una preparación, como un ensayo de preparación para lo que va a acontecer muy pronto cuando se establezca el Malhut Hashem, el reino del Eterno, por medio del Mashiach. Entonces el día de mañana, los que dispongan de tiempo, sería bueno que todos lo hagan, pero a veces no se puede. Mañana ya cuando se pone el sol, terminó Pesach, pero entramos en el octavo día de Pesach, Aharon Shel Pesach también se le llama, y esto es el octavo día donde hacemos la Seudat Mashiach.
En realidad, la Seudá del Mashiach tendríamos que hacerlo al otro día a las 4 de la tarde, pero es comprensible porque estamos en el exilio que muchos tal vez no puedan asistir. Por eso lo vamos a adelantar el día de mañana a las 8 de la noche y vamos a tener una enseñanza específicamente con relación a la Seudá del Mashiach y cuál es la relación que nosotros podemos conectar precisamente en esta Seudá con lo que ya nosotros entendemos con relación a Yehoshua ben Yosef. Entonces, no se vayan a olvidar, mañana nos reunimos nosotros en la comunidad para poder conmemorar, bueno, no se conmemora porque no está ordenado la Torá, pero es una tradición que representa la redención final también. Entonces, eso como preámbulo. Muy bien, vamos a entrar en tema ahora, vamos a comenzar con la Parashá Shmini, esta porción de la Torá Shmini, que es la porción que corresponde para esta semana, es decir, todo lo que estudiemos esta semana y aprendamos esta semana de porción Shemini nos va a proteger para la siguiente semana. ¿Por qué? Porque terminamos nosotros de estudiar esta porción en Shabbat y la energía del Shabbat es la que nos va a acompañar a toda la semana. Así que a veces cuando estudiamos una porción de la Torá sirve como protección para algunos, vamos a decir así, algunas situaciones, algunos problemas que se nos puedan presentar la subsiguiente semana. Ya con el entendimiento de esta para allá, nosotros podemos apercibirnos de algunas situaciones complicadas y poder solucionarlas, pero con el conocimiento y la sabiduría que nos da la Torá. Entonces, vamos a comenzar este momento a hacer el desarrollo de esta porción de la Torá. Antes, quisiera saber si alguno de ustedes tiene algún comentario que quieran realizar con relación a la parashá del día de hoy, esta porción de la Torá. ¿Alguien que quisiera compartir algo? O si no, empezamos. Hay muchos comentarios con relación a esta porción de la Torá. ¿Hay alguna opinión? ¿Alguna pregunta? ¿Qué les pareció estar una semana sin comer pan leudado? No es tan dramático, ¿verdad? Uno se acostumbra. Por eso decíamos nosotros que Pesach demanda preparación. Usted tenía que prepararse y preparar hartas matzot. No tenía que conformarse con 30 o con 40, hartas matzot, para que lo acompañen toda la semana. Pero a veces no lo hacemos porque no tenemos la costumbre y nos quedamos entre semanas. Bueno, aquí en Bolivia, por ejemplo, el desayuno es a base de pan, ¿no? El pan de batalla, como le llaman. Y cuando falta el pan, pues entonces como queda un poquito de hambre. Pero bueno, habían opiniones muy interesantes como el de los cuñapé, estaba muy bien, masaco, estaba muy bien. Habían otras formas en cómo nosotros podíamos disfrutar de alimentos que habitualmente no lo hacemos y que nos podían servir y acompañar en el desayuno. Bueno, pero ¿qué les pareció a ustedes estar una semana sin levadura, sin comer nada leudado? ¿Qué rescatan ustedes de esta semana? ¿Cómo les pareció? Bien, dice. Adelante, estimada, adelante. Shalom, hermano. Shalom, More. A mí me pareció bien porque como yo tengo gastritis, me hizo bien el pan sin levadura. Digo.
Ah, no, sí, qué bueno, qué bueno. Entonces, puede, Bienísimo, me cayó bienísimo, digamos, dejar de bueno, comer pan. ah, muy bien, muy bien. Bueno, entonces puede incorporar a su dieta durante el año, porque matzá podemos comer todo el año, pero obligatoriamente por la Torá empieza en los 7 días los panes sin Sí, levadura. Y bueno, sí, también es bueno comerlo, pero como usted dice, con medida y que no cause mucho daño, ¿no? Muy bien. sí, la verdad que sí. Shalom. Claro. ¿Y usted, hermana Maritza, qué le pareció estar sin fideos, sin tallarines, sin pollito rebozado? Shalom. Yo creo que sí, bien, pero un poco difícil en mi caso por el tema de mi esposo, que él, digamos, no conoce No es todavía observante, claro, entendemos. toda esta festividad, entonces, pese a que él respeta y Muy lo bien. permite, pero sí como que complicado en este caso porque él sí consumía pan y solo en el caso del pan, digamos, porque después de la cena, sí, y como yo estaba preparando, ya era más sencillo y muy saludable, yo pienso, porque últimamente hay muchos casos de intolerancia al gluten que incluso en mi familia yo vi. Y esto dice que estuve indagando, investigando debido a ese problema que tuvo un familiar. Entonces, dice que se da porque realmente el trigo y todos sus derivados tienen más gluten que lo que tenían hace años. Por eso hace años no enfermábamos y ahora sí. Entonces es algo que en sí nos protege a nosotros y nos hace ver que podemos hacer una pausa, porque sin darnos cuenta, pues estamos consumiendo demasiado, ¿no? Derivados del trigo, del pan más que todo, de las pastas, sí. Entonces, por el lado del trigo fue saludable, ¿no? Porque fue de bendición, pues. Ok, muy bien, muy bien. No, sí, sí, es de bendición, sobre todo que cuando los chicos preguntan, ¿por qué no comemos pan? Estamos en panes ácimos. Y esto siempre hay que hablarles, ¿no? Esto es señal o simbolismo de lo que representa menguar un poco. Tenemos que aprender a menguar delante de los demás y a respetar las opiniones de los demás, los pensamientos de los demás, las acciones de los demás. Ser tolerante nos ayuda. Muy bien. Ok, vamos a entrar en tema entonces, vamos a esta para allá, es muy importante, hay temas muy interesantes, se habla acerca de los korbanot que tiene que presentar el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, y también lo que sucedió en el momento de la inauguración del Beit HaMikdash, la muerte de los hijos de Aarón. Por supuesto, también se habla aquí en esta para allá de los alimentos permitidos, ¿no? Los alimentos que se deben comer y cuáles son los que la Torah prescribe que no debemos comer. Entonces, en ese sentido, es una paracha muy interesante. Eh, no sé si ustedes tienen algún comentario. Si no tienen comentarios, entramos en tema en este momento. Ok. Esta paracha Shemini está en Vayikra, capítulo 9, verso 1. Dice, al octavo día, Moshe convocó a Aarón y a sus hijos, es decir, a Aarón, el sumo sacerdote, y a sus hijos, los Kohanim, los sacerdotes, y a los ancianos de Israel. Dijo a Aarón, toma para ti un becerro joven como sacrificio expiatorio y un carnero sin mácula, como ofrenda ígnea, es decir, corbán olá, y ofréndalos ante el Eterno. Y a los hijos de Israel diles así, toma un macho cabrío como sacrificio expiatorio y un becerro y una oveja en su primer año, sin mácula, como ofrenda ígnea.
Y dice, estómago y un carnero como ofrenda de paz para sacrificarlos ante el Eterno, una ofrenda vegetal mezclada con aceite, pues hoy el Eterno aparece ante vosotros. Llevaron lo que le ordenó Moshe al frente de la tienda de reunión, y toda la asamblea se aproximó y se paró frente al Eterno. Y dijo Moshe, esto es lo que el Eterno os ha ordenado que hagáis. Entonces la gloria del Eterno aparecerá ante vosotros. Moshe le dijo a Aarón, acércate al altar y realiza el servicio de tu sacrificio expiatorio y tu ofrenda ígnea, es decir, tu corbán olá, y procura la expiación para ti y para el pueblo. Luego realiza el servicio de la ofrenda del pueblo y procura la expiación para ellos, tal como ha ordenado el Eterno. Aarón se aproximó al altar y sacrificó el becerro del sacrificio expiatorio que era suyo. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre, él mojó su dedo en la sangre y lo colocó sobre las astas del altar y vertió la sangre restante sobre la base del altar. Y las grasas y los riñones y el diafragma con el hígado del sacrificio expiatorio hizo que ascendieran en humo en el altar, tal como el Eterno lo había ordenado a Moshe. La carne y el cuero los quemó con fuego afuera del campamento. Sacrificó la ofrenda ígnea, es decir, el corbán olá. Los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él arrojó al altar alrededor. Y trajeron la ofrenda ígnea en sus partes junto con la cabeza, y él hizo que ascendiera el humo sobre el altar. Lavó las entrañas y los pies e hizo que ascendieran en humo sobre la ofrenda ígnea sobre el altar. Acercó la ofrenda del pueblo, tomó la cabra del sacrificio expiatorio que era para el pueblo y la sacrificó y realizó el servicio del sacrificio expiatorio como el primer sacrificio. Acercó la ofrenda ígnea y realizó su servicio de acuerdo a la Torá. Acercó la ofrenda vegetal, llenó su palma con ella e hizo que ascendiera en humo sobre el altar, además de la ofrenda ígnea matutina. Sacrificó el toro y el carnero y la ofrenda festiva de paz del pueblo. Los hijos de Aarón le entregaron la sangre y él arrojó sobre el altar alrededor. Las grasas del toro y del carnero, la cola, las grasas que recubren los riñones y el diafragma con el hígado. Las colocó sobre los pechos e hizo que las grasas ascendieran en humo sobre el altar. Aarón había alzado los pechos y el muslo derecho como un servicio de agitación ante el Eterno, tal como lo había ordenado Moshe. Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Luego descendió tras haber realizado el sacrificio expiatorio, la ofrenda ígnea y la ofrenda de paz. Moshe y Aarón vinieron a la tienda de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Eterno apareció ante todo el pueblo. Salió el pueblo ante el Eterno y consumió sobre el altar la ofrenda ígnea y las grasas. Y el pueblo vio y entonó la canción de alabanza y se postró con el rostro sobre la tierra. Muy bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? Interesante. Aquí vemos nosotros, hay que poner en contexto un poquito esta situación. Aquí vemos nosotros que empieza a hablar del octavo. Octavo en hebreo se dice Shmini. Shmini significa octavo o número 8. El octavo es muy importante dentro del concepto de los números. Así como el 7 representa plenitud, el 8 representa más allá de lo natural, es decir, un orden sobrenatural que también tiende a ser el infinito, haciendo alusión a lo que va a ser el mundo por venir. Después de 7.000 años viene un tiempo que se llama la eternidad, como dicen algunos, o el concepto ya del mundo por venir como tal. Y eso va a ser iniciando el año 8000.
El 8 tiene esa característica que va más allá de lo natural. Se aplica a situaciones en ese orden. Entonces, sin embargo, aquí el octavo día hay que entenderlo. Dijimos nosotros que Hanukkah, dedicación, significa dedicación. Es interesante porque los Jajamín nos enseñan que 7 días estuvo Moshe, cuando leímos Vaikra capítulo 1, la Parashá Vaikra y la Parashá Sab, Moshe está instruyendo acerca de los Korbanot y luego durante 7 días va a instruir en un curso intensivo a Aarón y a sus hijos, los Cohen, para que ellos oficien los sacrificios, los Korbanot, en el santuario. El santuario ya estaba terminado, estaba erguido, estaba levantado, pero el 1 de Nisan se entiende de que es cuando Moshe comienza a instruir a Aarón y a sus hijos durante 7 días. Por eso aquí dice, después de esos 7 días de preparación, esos 7 días de, vamos a decir así, de Hanukkah, que Hanukkah, el término Hanukkah en realidad lo que significa es, se me fue el término en español, hace un rato lo dije, Hanukkah, se me fue el término, pero es como un tiempo de consagración para lo que representaba el santuario, es decir, el santuario tiene que pasar 7 días de consagración y recién en el octavo día comenzaron los korbanot, comenzaron los servicios de Aarón. Pero antes de eso, dedicación. Hanukkah significa dedicación. Entonces los 7 días previos al octavo son los días de Hanukkah, vamos a decir así, de dedicación. Ojo que no estamos haciendo referencia a las festividades Hanukkah. La festividad de Hanukkah va a ocurrir en Kislev. Esto va a ser en el mes 10º del calendario judío, el Kislev, y eso tiene que ver con otra dedicación en la historia del pueblo de Israel con relación al templo, y es precisamente cuando hay una invasión cultural griega y bueno, se interponen ante todo lo que representa la cultura del estudio de la Torá, el pacto del Brit Milá, la no asimilación. Bueno, es una lucha espiritual que lidió el pueblo judío en determinado tiempo de la historia, pero esa es la festividad de Hanukkah. Pero Hanukkah, en términos generales, es dedicación. Y para que entendamos nosotros esta parashá, también podríamos decir que los 7 días previos, antes de que Aarón pudiese oficiar, o pudiese empezar a oficiar los korbanot, también se puede decir que ese tiempo era Hanukkah. Y recién se puede servir en el octavo día, como lo vemos en esta parashá. Entonces, pero hay algo que nosotros debemos entender. Decíamos que tenemos que poner en contexto. Yo quiero hacer una pregunta para ver si ustedes estuvieron atentos a las anteriores clases de la parashá. ¿Para qué fue necesario levantar un santuario? A ver, ¿quién puede responder esa pregunta? ¿Cuál era, o sea, por qué motivo se ordenó hacer el santuario y cuál es la función de este santuario? ¿Quién puede responder? ¿Alguien que quiera participar? O sea, ¿cuál fue el motivo de que el Eterno ordene que traigan una teruma, traigan una ofrenda, que se tiene que construir un santuario? Pero ¿cuál fue la razón que motivó que esto se haga en el desierto? ¿Alguien que quisiera participar y responder?
Bueno, tienen que tomar apuntes ya y de vez en cuando repasar los apuntes. Nosotros sabemos que todo lo relacionado al santuario en el desierto se origina a causa del pecado del becerro de oro. Es decir, que el pueblo había cometido un gran pecado. A pesar de que el Eterno los perdona, recuerdan ustedes, vuelve a subir Moshe otros 40 días, 40 noches, le pide al Eterno que no destruya a su pueblo, baja y le dice que los va a perdonar. El pueblo no estaba muy seguro de que el Eterno los perdone porque el pecado que ellos habían hecho fue muy fuerte. Con el becerro de oro vuelve a subir 40 días y 40 noches y ahí el Eterno confirma que los había perdonado entregándoles a Moshe Rabenu las segundas tablas de la ley en el día de Yom Kippur, nada más y nada menos en el día de Yom Kippur, el día del perdón. Entonces el regalo de las segundas tablas de la ley confirmaba el perdón del Eterno. Impresionante. Después de Yom Kippur vienen todas estas instrucciones con relación al santuario. Y cuando se habla del santuario, entonces la razón por la cual se pide que se haga un santuario en el desierto, porque entendemos que llegando a la tierra prometida, evidentemente tenían que levantar un altar o un santuario. Pero este proceso se acelera en el desierto por la razón de que el pueblo había cometido un pecado muy fuerte, el pecado del becerro de oro, ¿no? Y bueno, nosotros estamos en la cuenta del Omer, habiendo experimentado la salida, habiendo experimentado Pesach, que representa la salida de Misraim, para que llegado a Shavuot nosotros podamos recibir la Torá en nuestra mente y en nuestro corazón como una promesa que se hizo por medio de los profetas y se confirmó por el Mashiach y también por los Talmidim. Entonces, todo este tiempo en la cuenta del Omer, nosotros tenemos que trabajar internamente, tenemos que trabajar desde adentro para llegar a aquel día y poder participar de la festividad de una manera adecuada y tal vez este año para usted venga mucha revelación de la Torá y mucha aplicación de la Torá. Pero si eso no es garantía de que nuestro servicio aún sea aceptable para el Eterno, porque después de haber recibido la revelación del Eterno en el monte Sinaí, luego el pueblo de Israel 40 días después de eso, ¿qué hace? Comete el pecado del becerro de oro. Impresionante. Y a pesar de que ellos habían recibido la Torá, en realidad ellos se rebelaron contra el Eterno. No vaya a ser que también nosotros, habiendo pasado por tiempo de Pesach, y llegase Shavuot y nosotros sigamos con algunas actitudes que lo único que van a manifestar es negar, por así decir, el cambio que debemos experimentar para poder formar parte de este pueblo que está siendo instruido por la Torá. Bueno, entonces el santuario viene a razón de eso. El pueblo está en pecado. A pesar de que el Eterno les perdonó, les entrega las segundas tablas de la ley, instruye a Moshe cómo se va a hacer el santuario, las ofrendas necesarias, que preparen los utensilios, todo eso estuvo preparado. Llegaron al mes de Abib, casi un año después de la salida de Misraim. Estuvieron ahí en Sinaí casi un año. Y llegando ahí a los pies estando en el monte Sinaí, se erige este santuario, pero el primero de Abib, el segundo de Abib, a pesar de que ya estaba listo, no se ofician de manera oficial los corbanot. Es en este día, en el octavo día. Ahora, ¿quién es el primero que tiene que ofrecer un corbán por su pecado? Es Aarón. Aarón va a presentar un corbán por su pecado, un expiatorio, luego también un corbán olá y un corbán minjá y también un corbán de paz. La pregunta, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué se le exige a Aarón presentar un corbán? ¿Por qué Aarón tiene que presentar un corbán? ¿Por qué no lo puede hacer el pueblo directamente o primeramente el pueblo? ¿Por qué tiene que ser Aarón el primero que ofrece un corbán? ¿Quién puede dar? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera opinar? ¿Por qué Aarón tiene que ser el primero en presentar un corbán?
¿Qué opinan? ¿Qué opinión tienen? ¿No hay opiniones? More, Sí, adelante. será porque él es el sacerdote que está en primer lugar y tiene que dar como el ejemplo. Muy bien. Esa puede ser una razón. Muy bien. Tiene como el referente. Claro. Puede ser. Está muy bien. Maritza, ¿te quería decir algo también? Hermana Maritza. Sí, que justamente porque Aarón y sus hijos fueron elegidos para hacerse sacerdotes. No sé si estoy bien en cuanto a los sucesos que fue designado Aarón como sacerdote. Claro, Aarón fue designado como sacerdote. Bueno, fíjese, el verso 2 nos da una clave. Dice, le dijo a Aarón, toma para ti un becerro joven como sacrificio expiatorio. Ah, hay un pecado entonces. Aarón tiene que presentar un becerro joven como sacrificio expiatorio. Sí, Sí, porque además Corbán significa acercamiento. Él es el primero que tiene que acercarse. claro, es acercamiento, exactamente. Correcto. Pero lo que quisiéramos que se entienda aquí, que Aarón, siendo el joven Gadol, ya lo dijeron ustedes, él tiene que entrar al templo puro, a realizar los servicios en el templo puro, porque él va a ser el encargado de acercar al pueblo, acercar al pueblo a la presencia del Eterno. Pero aquí lo interesante es que el corbán que él va a presentar es un corbán expiatorio, es decir, porque él tiene un pecado. ¿Y cuál es el pecado que se le atribuye a Aarón? Bueno, el pecado que se le atribuye a Aarón es haber realizado precisamente el becerro de oro. A pesar de que el Eterno lo perdonó, a pesar de que eh, muchas veces cometemos errores y sabemos que el Eterno nos perdona, sin embargo, la estructura del santuario va a manifestar un principio fundamental de toda la Torah, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Es por eso que el pueblo de Israel en la actualidad anhela que sea restaurado Israel y pueda construir un santuario para que nuevamente se establezcan los corbanot y el pueblo que está en el exilio cargado de impureza pueda acercarse al Eterno purificándose por medio de corbanot que se tienen que hacer en el santuario, que creemos que lo va a hacer. Bueno, en mi caso es una opinión personal. El rabino Benjamin tiene otra opinión, pero en mi caso la opinión personal que yo tengo es que se va a establecer el santuario, el tercer templo judío. Este va a ser ordenado que se reconstruya por el Mashiach, pero el Mashiach, al igual que Moshe, va a purificar a los hijos de Sadoc, como dice Ezequiel en el libro de Ezequiel, que los hijos de Sadoc van a oficiar en el santuario, y el Mashiach en su calidad de rey y en su calidad también de sumo sacerdote según la orden de Melech Tzadik, él va a purificar nuevamente a los sacerdotes que van a oficiar en el tercer templo, pero todos, si usted llega, por así decir, a hacer un proceso de conversión, o usted se da cuenta que sí tiene la genética judía dentro de ser, la genética físicamente judía dentro de su ser. Cuando usted vaya a Israel, tiene que presentar un corbán por expiación para poder entrar al santuario en nivel de pureza. Eso es lo que espera el pueblo judío en la actualidad, que hayan estos corbanot que expíen la impureza, porque todo tiene que ver con pureza e impureza, con contaminación, por así decir. Entonces,
aquí lo que se atribuye a Aarón, como ustedes lo han manifestado, es el Cohen Gadol, el que va a oficiar los sacrificios o los korbanot dentro del santuario, pero a su vez también él tiene que expiar por su pecado de haber creado el becerro de oro. Y por eso dice que tiene que ser un corbán expiatorio, es decir, un corbán hatat, y un carnero sin mácula como ofrenda ígnea, y ofréndalos ante el Eterno. Luego dice, y a los hijos de Israel diles, tomad un macho cabrío como corbán expiatorio, y un becerro y una oveja en su primer año sin mácula como ofrenda en holocausto, o ofrenda olá, corbán olá. Bueno, y a continuación, primero, como lo establecieron ustedes, primero va el Cohen, se purifica, hace su expiación, y luego en esa capacidad de estar puro, él puede ahora acercar a los hijos de Israel para que se purifiquen por el mismo pecado, por el pecado que cometieron con el becerro de oro. Entonces lo que estamos viendo aquí es lo que ustedes ya expresaron, un acercamiento muy fuerte, y el Eterno ahora los va a acercar. Para eso se construyó el Mishkan, esa fue una de las causas por las cuales era necesario el Mishkan. El Mishkan, podemos decir, originariamente, seguramente, el Mishkan tendría que ser el Beit HaMikdash, es decir, ser construido en la tierra de Israel. Pero se tuvo que adelantar este proceso por el nivel de transgresión que ellos hicieron y que necesitaban. Si bien el Eterno ya los había perdonado el 10 de Tisri, cuando entrega la segunda tabla de la ley, ahora el 8 de Nisan, el 8 de Aviv, ellos necesariamente tienen que entregar un corbán, primero el Cohen Gadol y luego el pueblo, para expiar esa falta del becerro de oro. Por eso les decía, cuando se restaure el reino del Mashiach y se construya el santuario, desde opinión, no es mi opinión propia, ¿no?, sino es la que dicen los sabios. A la verdad hay dos opiniones que dicen los sabios. Unos dicen que sí se va a construir el tercer templo judío y otros dicen que ya no es necesario. Muchos creen que ya no es necesario y desde mi punto de vista, y yo comparto la idea, es decir, yo soy de la idea pro templo, de que tiene que existir el templo, por esta razón que estamos explicando. Como Israel va a venir desde el exilio, tiene que purificarse, tiene que expiar sus iniquidades para presentarse dentro de la tierra de Israel ante el Eterno, puro. Esa es mi opinión. Por eso creo que sí es necesario que se pueda establecer el tercer templo judío. Otros dicen ya no es necesario y tienen fundamentos muy importantes, como por ejemplo antes el pueblo estaba acostumbrado a este tipo de situaciones, tener sacrificios de animales, pero hoy creo que la gente ya vamos a decir, en estado de conciencia ya evolucionado, es decir, que es capaz de entender que el cambio es interno y que puede ser simplemente interno, sin necesidad de asesinar animales. Esa es la opinión de muchos de los que dicen ya no va a ser necesario un tercer templo judío. Eso es algo que va a quedar de manera solamente metafórica, en el sentido de buscar la pureza del pueblo de Israel. Y en esas ambas opiniones se mueve el pueblo de Israel. No hay una opinión definitiva. Así que usted puede estar de acuerdo con que en el futuro el Mashiach construirá un tercer templo judío, o en el futuro el Mashiach no construirá un tercer templo judío, sino que tal vez las palabras que él dijo, que la hora es, la hora ha llegado, el tiempo ha llegado, en que los verdaderos siervos del Eterno servirán al Eterno obedeciendo la Torá, ¿no? Ese sería el servicio. Y algunos rabinos apoyan esa noción. Pero como les digo, yo soy de la opinión pro templo. Yo creo que sí tiene que haber un tercer templo. Otros ya no lo consideran necesario. Pero de todas maneras, analizando esta situación, vemos que antes de que se ofrezcan los korbanot dentro del santuario, Aarón tuvo que presentar un corbán por su pecado, para su expiación. Una vez que lo hace, ahora va a presentar por parte del pueblo también un macho cabrío
para expiación de todo el pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, vemos aquí nosotros que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Interesantemente, o algo muy interesante, es la situación de, sabemos nosotros que Aarón es la persona que va a tener la responsabilidad de cumplir la mayor cantidad de mitzvot de entre todos los integrantes del pueblo de Israel. Porque recordemos que hay 613 mitzvot, por lo menos están estructuradas así por los rabinos, 613 mitzvot, y de las cuales una parte tienen que cumplir solamente los que son Cohen, otra parte los que son reyes, luego una parte las que son mujeres dentro del pueblo y otro grupo de mitzvot exclusivos para los varones, y luego hay mitzvot exclusivos para todos los hijos de Israel. Pero quiere decir que una persona común del pueblo de Israel cumple las mitzvot que le corresponde, pero no puede cumplir las del rey y no puede cumplir las de la mujer y no puede cumplir, no hay forma de que él pueda cumplir con las del Cohen Gadol ni las del Kohanim, porque esos son mitzvot exclusivos de cada uno de estos grupos. Sin embargo, de entre todos los miembros del pueblo de Israel, entre hombres y mujeres, el Cohen Gadol es el que cumple la mayor cantidad de mitzvot. No cumple las 613 mitzvot, obviamente, porque él no es rey y tampoco es mujer, ¿no? Pero él va a cumplir la mayor cantidad de mitzvot en relación a cualquier otro miembro del pueblo de Israel. Por eso se dice que es el hombre más santo. Ahora, santo, esto es bueno que lo aclaremos, santo no significa lo que se nos ha estado enseñando en otros círculos religiosos. Santo simplemente significa estar separado. Es decir, que el Cohen Gadol está separado exclusivamente para el servicio divino. Es por eso que él es un Kadosh, porque está separado, pero no en el contexto de lo que la religión nos ha enseñado, de que Kadosh o santo es alguien que ya prácticamente es un ángel, prácticamente no peca. Nosotros sabemos que, mire, Aarón tiene que presentar todos los días un corbán por su pecado, todos los días. Entonces, eso quiere decir no que es santo en el sentido que ya no va a pecar más, porque eso no existe, ese concepto no existe. Ya ese concepto es religioso. Somos santos para el Eterno porque somos llamados para un servicio, somos apartados para un servicio. Y en ese sentido, Aarón es el hombre más consagrado al servicio del Eterno. En ese sentido, él es santo, no que nunca vaya a pecar. Entonces, eso tenemos que aclararlo, porque no se trata de que usted nunca vaya a pecar, seguramente va a transgredir, va a aprender de sus experiencias, va a conocer la misericordia del Eterno, va a conocer su bondad y posiblemente sea reintegrado, restaurado nuevamente a su servicio. Es decir, que el hecho de pecar a usted no lo va a privar de ser santo, porque santo es un llamamiento, es ser apartado para una función específica. Ese es el concepto de santo que hay en el judaísmo. Cuidado con que sigamos manteniendo en nuestra mente nosotros el concepto de santo desde una perspectiva religiosa y que es fuera de Israel. Ya, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Santo es ser apartado, simplemente seleccionado por el Eterno para una misión, para cumplir una función. Entonces, en ese sentido, cada uno de nosotros debe ir incorporando ya este tipo de entendimiento. Ya no es que somos santos o que llegamos a ser santos cuando morimos y entramos en el reino. No. Somos santos porque somos apartados. Podemos cometer errores. ¿Hay forma de enmendar esos errores? Hay forma de enmendar esos errores. Y cuando enmendamos los errores, ¿dejamos de ser santos? No dejamos de ser santos, porque fuimos llamados precisamente para que nosotros podamos servir al Creador. Desde nuestra función, cumpliendo nuestra función. Tal vez no todos seremos Cohen,
Tal vez no todos seremos Levim, ¿no? Pero dentro podemos ser buenos padres de familia, instruir a nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos el camino de la Torá, las misbot, aplicar, comportarse. ¿Por qué? Porque eso hace a Israel un pueblo separado, un pueblo diferente, es lo que todo el tiempo en Haftalá estamos manifestando, ¿no? El Eterno hace distinción entre lo sagrado y entre lo consagrado y lo común, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y las naciones, y entre, ¿cuál es lo último que decimos? Entre el Shabbat y los días comunes. Hashem distingue eso. El hecho de que Israel esté al servicio del Eterno, eso ya de por sí lo hace consagrado, apartado para el servicio divino. Y ese es el término que en español se conoce como santo. Entonces, Aarón HaKohen es el hombre más santo, más consagrado, lo cual no significa que nunca peque. Ya, no significa que nunca peca. Y es por eso que él es el primero en entregar los korbanot. Y también una vez al año él entra al servicio de Yom Kippur, al lugar más santo, para hacer expiación por él, por su familia y por el pueblo. Entonces, cuidado con que nosotros sigamos manteniendo ese concepto de que ser santo es alguien que ya no peca. La idea evidentemente es perfeccionarnos en el servicio para no transgredir. Evidentemente eso es así. Pero el concepto en sí, lo que está representando es que somos apartados. Y Aarón es muy apartado. Es decir, Aarón va a tener algunas actividades que tiene que realizar y algunas actividades que le están prohibidas a él realizarlas y que otro miembro del pueblo de Israel no está prohibida de realizarla. Por ejemplo, un miembro de Israel puede enterrar a sus familiares, inclusive ir hasta el cementerio y enterrar a su familiar difunto, pero el Cohen Gadol no puede salir del santuario para hacer eso. No puede. El Cohen sí, hasta cierto punto, pero no puede entrar al cementerio, por así decir, o a los lugares donde se entierran los muertos. El Cohen Gadol ni siquiera puede salir del templo para ir con esa motivación, no puede. Entonces, por eso decimos que él es, de entre todos los hijos de Israel, él es el más consagrado, tiene más regulaciones que otros miembros comunes del pueblo de Israel. Eso es santo, ya entendamos ese concepto, no que ya nunca peca. En realidad todos pecamos y seguramente cada día pecamos. Cuando nos desanimamos, cuando salen palabras ociosas, cuando desmotivamos a alguien, e inclusive en nuestros pensamientos podemos tener temores, dudas, incredulidades, o que estamos maquinando hacer el mal. Todo eso puede representar manchas en nuestro carácter, lo cual no significa que somos puros, totalmente puros. Se procura que lleguemos a la pureza inclusive hasta del pensamiento y de los deseos. Ese es el objetivo. Pero mientras también somos llamados santos porque somos consagrados al servicio divino. Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, en realidad todo este capítulo tiene que ver con lo que acabamos de decir. Él va a hacer los korbanot, los va a hacer tal y como Moshe se lo determinó. Al final de este capítulo 9 dice, y Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Esto es Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal. Luego descendió tras haber realizado el corbán expiatorio y dice la ofrenda ígnea, este es el corbán olá, y la ofrenda de paz, esto es Shelamim. Moshe y Aarón vinieron a la tienda de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y en ese momento, fíjense, esto fue el 8 de Aviv, en ese momento la presencia del Eterno, la Shekinah, el Kabod de Hashem, apareció ante todo el pueblo de Israel. Salió fuego de ante el Eterno y consumió sobre el altar la ofrenda del corbán olá y las grasas.
y el pueblo vio y entonó alabanza y se postró con el rostro sobre tierra. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Todo el procedimiento de Aarón, todo el procedimiento de los corbanot, la expiación que hizo Aarón por él, por el pueblo, las ofrendas de paz que él presentó por él, por el pueblo, las ofrendas vegetales que él presentó, todo eso fue agradable ante el Eterno. Y en ese momento, estamos hablando del 8 de Aviv, de ese año, en ese momento vino la presencia divina y consumió, salió fuego del altar de Hashem y consumió todo lo que estaba sobre el altar, inclusive las grasas, y dice que el pueblo en ese momento se alegró. ¿Por qué causa se alegró el pueblo de Israel? Porque como hemos dicho, ellos no estaban tan seguros de que el Eterno de verdad los hubiese perdonado. Cuando Moisés le dice, el Eterno los ha perdonado, ya no los va a destruir, pero tengo que subir otra vez para recibir nuevamente las tablas. El pueblo no, a pesar de que escuchó la palabra de Moisés y sabían que las palabras de Moisés eran fieles y verdaderas, era lo que el Eterno le había encomendado transmitir al pueblo, sin embargo, el pueblo no estaba convencido totalmente de que el Eterno de verdad los había perdonado. ¿Cuándo es que ellos se van a entender de que verdad el Eterno los ha perdonado? En este momento. Cuando recibe el Eterno con agrado las ofrendas que presentó a Aarón, las ofrendas que presentó el pueblo. Cuando el pueblo entendió, vio cómo el Eterno le fue agradable, se regocijó, agradeció al Eterno y se postró rostro a tierra, como cualquiera que se humilla ante alguien que lo perdona. A veces nos cuesta humillarnos, pero aquí el pueblo se humilló, entendió, ahora sí, sabemos que el Eterno nos perdonó, y no porque dudemos de Moshe, que era su siervo, sino porque nosotros dudábamos de que verdaderamente el Eterno nos había perdonado. Pero cuando se manifestó esto, hubo una gran alegría, un gran regocijo, hubo una situación muy hermosa entre el pueblo de Israel, todos se regocijaron, mujeres, niños, ancianos, imagínense, ellos que cometieron terrible falta, terrible caso, difícil de tolerar, que el pueblo de Israel cometió ante el Eterno, pero ahora el Eterno lo perdonó. Y de esto nosotros tenemos que sacar una enseñanza práctica para nuestra vida. A veces, y hablo a los que están casados, a veces suceden problemas dentro de las situaciones del matrimonio. Y a veces las personas dentro del matrimonio creen que cruzaron líneas en que tal vez no se pueda llegar a establecer o reconstruir una relación. Situaciones muy complejas y muy difíciles. Pero si el Eterno perdonó al pueblo de Israel, siendo que el pueblo de Israel, como dicen los sabios, en la misma noche del compromiso, en la misma noche de boda, le fue infiel al Eterno, y ahora el Eterno los perdona, ¿quiénes somos nosotros entonces para no querer perdonar cuando alguien nos pida perdón aún en esa situación de matrimonio? ¿Acaso somos superiores al Eterno? ¿Acaso nuestra justicia es superior a la del Eterno? Que aquí no vemos que el Eterno verdaderamente los perdona y verdaderamente el Eterno ahora se va a constituir alguien que los va a proteger y sustentar. Si el Eterno hizo por el pueblo de Israel, que sabemos que fue una falta terrible, lo perdonó, hermano, de ahí para nosotros no nos queda más que también expresar esta situación cuando alguien de verdad te pide sinceramente que lo perdone. Y bueno, yo hago referencia al aspecto matrimonial, pero puede ser también al aspecto de, vamos a decir así, relaciones interpersonales, es decir, con miembros de otras personas, de otras familias, que tal vez nos ofendieron, que tal vez nos engañaron, pero que llegado el momento se arrepintieron y ellos están arrepentidos de esa situación, así como el pueblo de Israel estaba arrepentido delante del Eterno,
y el Eterno los perdona. Entonces cuando alguien viene arrepentido, no necesitamos humillarlo tanto, no necesitamos verlo, como dicen por ahí, hasta que lo vea de rodillas pidiéndome perdón, no. Simplemente buscar sabiduría y ver si hay verdadero arrepentimiento suficiente. ¿Para qué seguir guardando raíz de amargura? Hay que liberar esa situación de nuestro ser interior y saber perdonar. Saber perdonar. Ojo, esto es cuando nosotros entendemos de que hay verdadero arrepentimiento. A veces, con mi esposa, a veces jugamos un poquito, ¿no? Así, yo le digo, ¿me perdonás? Y ella siempre me dice, ¿te arrepentiste de verdad? Y claro, es que tiene que ser así. Tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Uno tiene que discernir, ver si de verdad esa persona o ese hijo o ese hermano o ese compañero de trabajo o ese hermano de la comunidad está arrepentido, hermano. No, no hay otra, no tenemos otra. El Eterno nos muestra este camino. Hay que saber perdonar. Hay que saber perdonar. Y cuando usted lo perdonen de algo muy importante, hermano, de algo muy importante, si usted cometió un error muy fuerte y usted lo perdona, pues busque ese arrepentimiento, haga todo lo posible por subsanar el daño que ha causado como muestra sincera de su arrepentimiento, porque eso también es importante. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel manifestó su teshuvá, su arrepentimiento, cuando trajeron la terumá, cuando trajeron el medio shekel, cuando ellos ofrendaban sus telas, ofrendaban el oro, ofrendaban todo para que no faltase nada de los mobiliarios. Ellos querían demostrarle al Eterno que estaban arrepentidos. Cuando vio el Eterno todo eso, hicieron un santuario, y en ese santuario Aarón tuvo cuidado de cómo realizar los corbanot. Él que fue el que encabezó, no el que encabezó, pero el que sí ejecutó la construcción del becerro de oro, ahora sirviendo al Eterno con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Entonces el Eterno vio todo eso, vio ese cambio, vio esa teshuvá y los perdonó. ¿Quiénes somos nosotros para seguir guardando rencor contra personas que muchas veces nos lastimaron? Así que, hermano, no me diga usted que es un siervo de Torá, no me diga que es un hijo del Altísimo, si usted no ha aprendido a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Bien, no sé si hay preguntas, no sé si hay comentarios que ustedes quieran adicionar para pasar al capítulo número 10, que es un capítulo central también de esta parashá. ¿Alguna opinión, algún comentario que ustedes quieran desarrollar? Adelante. Hermano, yo quería preguntar sobre el octavo día, porque el séptimo día, el número 7, tiene un significado especial, me parece, ¿no? Porque ha sido muchas situaciones dadas en 7 días, así como tiene algún significado el 8, porque fue el día octavo en que... Perdón, estimada hermana Maritza, no la pude escuchar muy bien. ¿Será que me puede repetir, por favor, lo que estaba diciendo del número 7? Disculpe. Ay, perdón. Sí, es que tengo el celular lastimado. Le decía que si tiene algún significado especial el octavo día, es decir, el 8, porque sabemos que el día 7 sí tiene un significado especial, ¿no? Porque sucedieron muchas cosas en el 7, esto en la Kabbalah, me parece que tiene un significado, por eso le preguntaba si tiene algún significado especial el 8, el octavo día. Oh, claro, claro que sí, es lo que ya lo que habíamos determinado al principio, y vamos a repetirlo para los que se han incorporado después. Bueno, el día séptimo representa muchas cosas, ¿no? Representa plenitud, perfección y también un nivel espiritual muy elevado. El número 8 habíamos dicho que representaba más allá de lo natural.
lo que decíamos, ¿no? El 8, por ejemplo, el mundo está diseñado para 7.000 años, por así decir. 7 días de la creación, 7.000 años. Y luego del 7 viene el 8, y el 8 ya sería el concepto de la eternidad. Entonces el 8 tiene ese nivel que va más allá de lo natural, va más allá de lo que nosotros consideramos algo material o natural. Pero también el 8 representa un nuevo comienzo, entrar en una nueva conciencia, entrar en una nueva dimensión. Esto lo entendemos nosotros a través del pacto del Brit Milá. El Eterno dice que se debe circuncidar al niño en el 8º día. ¿Por qué se lo debe circuncidar al niño en el 8º día? Porque por lo menos el niño tiene que experimentar un Shabbat sin estar en el pacto para luego ver las diferencias que hay cuando hace el Brit Milá. Todos los otros Shabbat ya van a ser considerados en un nuevo comienzo. Entonces, ese es el simbolismo místico del número 8. El 8 representa nuevo entendimiento, entrar a una nueva dimensión, a un nuevo comienzo, y también representa que va más allá de lo natural, que va más allá de lo que tal vez naturalmente nosotros podemos percibir. Eso es lo que se puede llegar a entender con el número 8. Sí, creo que sí mencionó, pero no lo oí. Da por la repetición. Perdón, ¿no me pudo escuchar? No, le digo que escuché, hermano. Muchas gracias por repetirlo. Quizás yo no estuve al principio todavía incorporado. Gracias por repetirlo. Ok, otra cosa, muy bien. Otra cosa que vamos a repetir es que empezamos el día 7 de Panes Ácimos. Ya quisiéramos que presten atención, lo dijimos al inicio. Hoy es el día 7 de Panes Ácimos, el 7º día de la festividad de Pesach. Pero no se confundan porque hoy también es el 6º día de la cuenta del Omer, no es lo mismo. Estamos en el 6º día de la cuenta del Omer, pero en el 7º día de Pesach. Es decir, que mañana al ponerse el sol, concluye Pesach para nosotros, y una vez que se pone el sol, si usted desea, ya a partir de las 8 de la noche en adelante, del día miércoles de mañana, ya puede volver a probar lo que es pan con lejem. Así que este otro Shabbat, nosotros celebramos el Shabbat, pero con las halot. Volvemos a preparar halot para presentar, para recibir el Shabbat. Esta festividad, este día, el 7º día de Pesach, se conoce como Shevi'is Shel Pesach. Y explicábamos que Shevi'is Shel Pesach es el 7º día de Pesach, y históricamente representa el evento, o se recuerda el evento del cruce del Mar Rojo, del Gan Suf, el Mar de los Jun, que se realiza desde la perspectiva, es una reta para poder nosotros es cumplir la Torá. Pero en esta festividad, en este que comenzó hoy, el 7º día de Pesach, que es el 6º día de la cuenta del Omer, se acostumbra a realizar rezos por las cosas difíciles de lograr. Escuche bien, se acostumbra a realizar rezos por las cosas difíciles de lograr. ¿Cómo qué cosa? El sustento. El sustento, aunque usted no crea, por más que sea profesional, por más que tenga un negocio, por más que tenga una fábrica, por más que tenga cómo generar divisas, recursos, no es fácil. En el Talmud dice, el sustento de la persona es tan difícil de conseguir como la partición del Mar Rojo, la partición del Gan Suf. Esto está en Pesajim 118a, el Talmud. También dice, en Sotab 2b, dice, a la persona le es tan difícil encontrar su pareja como la partición del Mar Rojo. Entonces, ¿qué nos sugieren los Jajamín el día de hoy? Dicen, por todo hay que pedir a Hashem en este día, por hijos, por un parto fácil, por sustento, por buena salud, etc. ¿Cuándo se debería rezar y cómo? Bueno, cualquier momento del día es bueno para una plegaria sincera.
pero especialmente podemos aconsejar recitar el canto del mar. Escuche bien, mi hermano. Hoy a medianoche, si ustedes quieren abrimos la sala, pero si ustedes quieren lo hacen desde su casa. Hoy a medianoche o en la madrugada o temprano en la mañana, usted puede realizar el cántico del mar. Y luego de hacer la lectura del cántico del mar, usted puede realizar sus pedidos al Eterno, sus plegarias al Eterno. Lo que ya dijimos, por sustento, por recuperación de la salud, por una sanidad, por una pareja, por un trabajo, ¿no? Usted puede hacerlo después de cantar el cántico del mar. Al hacerlo, dice aquí el consejo, debemos sentir el ruido del agua. Debemos imaginar que estamos vivenciando el milagro de la salvación y cómo vieron los hijos de Israel al cruzar el mar. El octavo día, esto es hoy. Entonces, ¿qué nos aconsejan los sabios? Los sabios nos dicen que hoy, que es el séptimo día de Pesaj, poder realizar la lectura del cántico del mar. Puede ser a medianoche, puede ser en el alba o puede ser ya muy temprano en la mañana. Disculpen, se cortó, creo que en el grupo están diciendo que se cortó la señal. ¿Me escuchan? Lo escuchamos, More. Todo bien, entonces alguien tal vez se quedó sin crédito porque dice se cortó, está en el grupo. Bueno, lo que queremos decir es que es una forma de revivir el milagro del cruce del Gansuf cantando el Shirat Hayam, el cántico del mar. ¿En qué parte de las escrituras deberíamos leer esta noche a medianoche? Podemos leerlo, esto está en Shemot capítulo 13, desde el verso 17 al 15, verso 26. Entonces, lo que nos aconsejan los Jajamim, en memoria de este gran milagro que se realizó para los hijos de Israel, cómo el Eterno los salvó, en memoria de ese gran milagro, en mérito de ese gran milagro, nosotros recordarlo hoy a medianoche, leer el capítulo 13 de Shemot, verso 17 hasta el 15, verso 26. Y una vez que lo hacemos, luego podemos pedirle al Eterno por todas las necesidades que ya se mencionaron antes. Entonces, espero que lo puedan hacer tal vez esta noche. Así que esperamos, no sé, si ustedes quieren que abramos la sala, lo podemos leer, o simplemente cada uno lo hace en su casa, pero trate de hacerlo hoy. Trate de hacerlo. Y bueno, si los sabios tienen razón, tal vez este sea el momento para que usted salga de situaciones difíciles, no solamente personales, familiares, comunitarios o a nivel regional o nacional. Entonces, es una sugerencia que nos hacen los Jajamim. El día de mañana, cuando termina la festividad de panes sin levadura, terminó este día, el séptimo día de Pesaj, entramos al octavo día de Pesaj. El octavo día de Pesaj, Aron Shel Pesaj, es el día en que se realiza la Seudá del Mashiach, la cena del Mashiach. Los que estamos en la sala y los que van a escuchar este audio, no sé si se está grabando, mañana nos reunimos en la comunidad para la Seudá del Mashiach. En realidad la Seudá del Mashiach tendría que hacerse al otro día, la comida del Mashiach, pero el otro día es un día laboral para nosotros, va a ser muy difícil que muchos se puedan reunir, pero por eso lo podemos hacer en la noche. Este miércoles en la noche ya está permitido comer lejem, ya está permitido comer motzi, es decir, pan con levadura. Estoy hablando de mañana, después de las 7 de la noche, ya podemos comer lejem. Terminó Pesaj, terminaron panes ácimos, y vamos a tener en la comunidad una enseñanza sobre la Seudá del Mashiach, la comida del Mashiach, y cuál es la relación que tiene
Pesaj con el Mashiach, especialmente el séptimo y el octavo día. El año pasado ya lo hicimos, así que este año va a ser nuevamente un recordatorio de esto, y esto va a servir para fortalecer en nosotros el entendimiento de la redención final que está determinada a realizar Mashiach, porque el primer día de Pesaj conmemoramos nosotros la redención de Moshe, pero el último día de Pesaj, hoy, es el cruce del Yam Suf, y también Jajamín lo conectan con la redención final. Pero adicionalmente, como se explicaba, por eso le agradezco a la hermana Marisa la pregunta sobre el número 8, porque el día octavo, después de que iniciamos Pesaj, es un nuevo comienzo, es un simbolismo de la era mesiánica, de la era del mundo por venir, donde estaremos con el Mashiach compartiendo la cena de las bodas del Cordero. Entonces, por eso es que mañana nosotros nos reunimos en la comunidad para celebrar la cena del Mashiach. Pero esto es un ensayo, esto es como algo que nosotros lo hacemos esperando que en un momento esto se pueda dar con la consumación de la redención final. Entonces, el día de mañana nos vemos en la comunidad a las 7 de la noche y vamos a, si podemos llevar algo para compartir entre nosotros, va a ser muy bueno. Si podemos llevar para compartir, va a ser muy bueno, pero en sí nos vamos a reunir para explicar un poquito de esta tradición dentro del pueblo de Israel, el pueblo judío, que se llama Seudat Mashiach, la comida del Mashiach. Bueno, gracias hermana Maritza por la pregunta, así que ya, esto lo hablamos al principio, lo dijimos al principio y bueno, lo estamos repitiendo nuevamente en virtud de todos los hermanos que entraron después de que se había establecido esta situación. Bueno, vamos a entrar un poquito al capítulo 10. No sé si hay preguntas con relación, bueno, los hermanos que están aquí en la sala, mañana nos vemos en la comunidad, no es obligatorio que vayan, sería bueno que vayan, y es más, si ustedes le dan un carácter tradicional para después de Pesach, sería bueno que lo establezcamos. Siempre estar en las cosas del Eterno nos va a ayudar. No vamos a crear ningún dogma ni ninguna obligación, porque esto no está normado por la Torá, pero vuelvo a reiterar, es una bonita tradición del pueblo judío y además con un entendimiento claro de lo que va a ser la redención final. Así que los esperamos a los que deseen mañana. Yo quisiera verlos a todos los que están aquí en el grupo mañana, ¿no? Y a los que están en la foto de Pesaj que se publicó, quisiéramos verlo. Pero, bueno, lo importante es que nos reunamos mañana para aprender un poquito más sobre esta tradición muy bonita, que es conmemorar la cena del Mashiach, y no solamente la cena del Mashiach, entender cómo se pueden desarrollar los procesos de redención desde la perspectiva del pueblo de Israel. Baruch Hashem. Vámonos al capítulo 10 ahora de Vaikra. Bueno, antes de pasar a Vaikra, no sé si hay preguntas sobre lo que estábamos estableciendo, de que en esta noche no se olvide, a la medianoche usted tiene que leer la parte donde está el cántico del cruce del mar, el cántico del mar, y luego de eso hacer sus plegarias de sus necesidades, porque para usted tal vez hay situaciones difíciles, ¿no? Difíciles, pero Hashem hace poco más de 3000 años partió el mar para que los hijos de Israel fueran salvados. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y en virtud a ese milagro de salvación que realizó el Eterno y el agradecimiento que le brindó los hijos de Israel, entonces tal vez usted esta noche experimente un milagro. Tal vez a partir de esta noche el Eterno lo salve, lo ayude. No es algo general, todo depende de su preparación interna de usted, su emuná, su confianza, como ha estado observando la festividad de Pesach. Pero hoy puede iniciar para usted un proceso de redención en sentidos materiales, de salud, económicos, emocionales, familiares. ¿Ya? Eso puede darse. Es un consejo que nos dan los sabios. Y bueno, mientras el Eterno sea el centro de nuestra atención, todo consejo es muy bueno. Baruch Hashem. Vamos a entrar al capítulo 10, ya que no hay preguntas. Entramos al capítulo 10, verso 1, dice así, Vaikra 10, verso 1. Cuando uno de los hijos de Aharón, Nadab y Abijú, tomó el brasero, le puso fuego
y colocó encima incienso, y trajeron ante el Eterno un fuego extraño, que él no les había ordenado. Salió fuego de ante el Eterno, que los consumió, y murieron ante el Eterno. Moshe le dijo a Aarón: de esto habló el Eterno, diciendo: seré santificado a través de los que están más cerca de mí. Así seré honrado ante todo el pueblo. Y Aarón se quedó en silencio. Moshe convocó a Mishael y Elzafam, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos, llevad a vuestros hermanos fuera del santuario, fuera del campamento. Ellos se aproximaron y los llevaron por sus túnicas fuera del campamento, tal como había dicho Moshe. Moshe le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no dejéis vuestras cabelleras sin cortar, ni rasguéis vuestras vestiduras, para que no muráis, y él se encolerice con toda la asamblea, así con todo el pueblo. Y vuestros hermanos y toda la casa de Israel, lamentablemente, con la conflagración que encendió el Eterno. No salgáis de la entrada de la tienda de reunión para que no muráis, pues el aceite de la unción del Eterno está sobre vosotros. Y cumplieron con la orden de Moshe. Bueno, hasta aquí vamos a quedar, luego después hablamos de Aarón. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué está pasando en esta situación? Interesante. Bueno, lo que estamos viendo es lo que veníamos diciendo. Todo el pueblo estaba muy contento, la alegría se había desbordado. Ver que la presencia del Eterno ya estaba en medio de ellos. ¡Wow! Esto fue impresionante, fue impresionante. La presencia de Hashem estaba en medio de los hijos de Israel. Todos se alegraron, todos supieron que el Eterno los perdonó. Todos se dieron cuenta de que el Eterno había pasado por alto esa transgresión tan terrible del pecado del becerro de oro, y que los mantuvo con vida y les dio precisamente una oportunidad de acercarse. Todos estaban contentos. El Midrash dice que se desbordó una gran alegría, una gran felicidad, que fue un día de fiesta. Empezaron a danzar, a cantar, a beber, a alegrarse con el vino. Fue algo muy impresionante. Pero en esa gran algarabía, en esa situación emocional muy elevada, muy frenética de todo el pueblo en sí, todo el pueblo, yo me lo imagino a Moshe contento, a Aarón contento, a los hijos de Aarón muy contentos, el pueblo, los ancianos contentos, alegres por todo lo que Hashem había permitido, la bondad de Hashem en medio del pueblo, todos estaban alegres, y en medio de esa alegría, uno de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomó el brasero, puso fuego y colocó encima del incienso. Y trajeron ante el Eterno un fuego extraño que él no había ordenado. Y entonces salió el fuego ante el Eterno, que los consumió y murieron ante el Eterno. Toda esa alegría, todo ese, como dice la palabra que utilizan los jajamín, ese éxtasis, ese sentimiento alegre que ellos expresaron, ahora se ve contrastado con esta situación. El fallecimiento de dos tzadikim, el fallecimiento de los hijos de Aarón. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Sí. Estimada Isla, adelante. Quería hacer una consulta por un comentario que leí, que Nadab y su hermano Abiú estaban en estado de ebriedad cuando trajeron ese fuego que pusieron en los incensarios y le pusieron incienso, que no fue por un exceso de celo, sino que fue por arrogancia, porque tomaron un fuego común por su cuenta, antes de la manifestación del fuego divino, que ya se había mostrado, que era para la santificación del nombre de Dios. Entonces ellos se adelantaron a usar un elemento común en vez de usar un elemento
divino, que ya estaba presente. Por un lado eso. Y por otro lado, otros dicen que, tal como comentaba usted, un poco relacionado con toda esa excitación de alegría, ellos estaban como en una especie de trance, de elevación, en que no quisieron salir de ese estado y entraron a un lugar que no tenían que entrar todavía. Entraron al lugar santísimo, que no debían entrar. Entonces, ahí me quedó la duda, ¿cuál será lo acertado? ¿Habrá algún error en alguna de estas? O capaz que haya otras también interpretaciones, si era porque estaban ebrios, si era porque esa ebriedad los llevó a ser arrogantes, si era porque quisieron, no tuvieron el dominio de salir de un estado de exaltación, como de elevación divina, que suena como contradictorio, que estando en un estado así puedan hacer algo que sea contrario a la voluntad del Eterno. Pero lo que más juicio me hace es eso de que era un fuego divino que era para la santificación del nombre del Eterno, y que por eso fue la gravedad, haber usado otro fuego. Por eso se usa mucho la expresión siempre que alguna persona sale con alguna cosa contraria a lo que el Padre pide, una cosa que no tenga nada que ver en un contexto, en una situación, le dicen, ¿y ese fuego extraño? Entonces, para no decirle nada más que está fuera de lugar, se le dice a la persona, ¿y ese fuego extraño? Yo lo he escuchado varias veces. Ok, muy bien. Bueno, este es un tema muy, muy profundo. Bastantes años hemos hablado de que en realidad Nadab y Abihu, la perspectiva general es que cometieron errores. Muchos se van a enfocar en los errores de Nadab y Abihu, pero nosotros el año pasado y hace 2 años estuvimos analizando que en realidad ellos lo hicieron por santificar el nombre de Hashem. Bueno, y de eso vamos a hablar el día jueves. Si es que da tiempo, vamos a hablar el día jueves. Pero quisiera enfocarme en las opiniones negativas. Un momento permítanme, lo tengo aquí, quiero que ustedes lo vean. Voy a tratar de ponerlo en un PDF. Permítanme un momento, por favor, quiero que ustedes igual lo vean. Y lo vamos a compartir en el grupo. Permítanme unos instantes. Los 7 errores fatales, se llama este artículo, de un rabino. Ustedes lo van a ver el nombre del rabino, para que lo analicen. Denme, por favor, un minutito. Vamos a mirar la perspectiva negativa de lo que hicieron los hijos. Bueno, no es largo, es algo corto, pero representativo. Denme un minutito, por favor. Me gustó este artículo y quisiera que ustedes lo aprecien también. Es un enfoque que le dan los sabios desde una perspectiva negativa a lo que hicieron Nadab y Abihu. Voy a tratar de agrandar la letra. Un minuto, por favor. El Midrash se explaya mucho en este tema y lo hace muy bien. De verdad que lo hace muy bien. Y en base a lo que está en el Midrash, este rabino trae unas explicaciones interesantes que la podemos analizar ya que estamos estudiando la Torah. Permítame un momento, quiero agrandar la letra para que se pueda notar en la pantalla los 7 errores fatales de Nadab y Abihu. Es decir, ver la parte negativa de Nadab y Abihu, y el día jueves vamos a ver
la otra perspectiva. Yo estoy más de acuerdo con la otra perspectiva, pero ya eso es cuestión de cada uno. Permítame un momento, el autor voy a poner aquí del artículo. Aquí está. Los 7 errores fatales. Y el autor de este interesante, muy interesante comentario ok. Voy a convertir en PDF. Creo que me deja compartir en Word. A veces no, pero generalmente sí. Voy a ver si lo podemos ver en Word. Aquí está. Creo que sí. Ok. Ahí está. 7 errores fatales por el rabino Abba Wagensberg. Bueno, dice, aunque estas razones parecen no estar relacionadas en absoluto, podríamos sugerir que las 7 se derivan de una falla fundamental. Prestemos atención, dice, Nadab y Abihu eran grandes personas y eran conscientes de su alto nivel espiritual. Eso hay que tomar en cuenta. Nadab y Abihu eran los hijos mayores de Aharón. Entonces, a la muerte de Aharón, uno de ellos iba a ocupar el cargo. Y a la muerte de uno de ellos, bueno, creo que su hijo ocupaba el cargo, algo así es. Pero uno de ellos, Nadab o Abihu, eran grandes personas, es decir, eminentes personas, y eran conscientes de su alto nivel espiritual. Sin embargo, sentían que ya habían alcanzado lo más elevado de sus logros, y por lo tanto, no tenían necesidad de luchar por mayor crecimiento y superación personal. Esta es la opinión, está dando un enfoque el rabino. Un enfoque significa que nos abre a nosotros la perspectiva de tal vez compartir con él la idea o tal vez no. ¿Ya? O sea, lo que vamos a leer es la percepción que él tiene y usted puede formar ya su criterio. Dice, este error de juicio fue la raíz de las 7 posibles razones de la muerte o de sus muertes. Primero, Nadab y Abihu sintieron que habían alcanzado la plenitud y la perfección, por lo que les pareció adecuado asumir el liderazgo del pueblo judío. Es decir, ellos, ¿qué es lo que nos quieren decir aquí? Nadab o Abihu iba a reemplazar a Aarón. En el futuro, Nadab o Abihu iba a ser el encargado de llevar esas brasas al lugar donde estaba ya ese corbán. No les correspondía en ese momento, pero ellos creyeron que ya habían alcanzado esa plenitud. Entonces se anticiparon. Como va a decir como lo va a decir más adelante el Midrash, ellos hicieron una acción como corrigiendo a sus maestros. Le faltaron el respeto a sus maestros, porque sus maestros eran Moshe y Aarón. Pero ellos hicieron una halajá, ellos establecieron una halajá de cómo servir al Eterno en presencia de sus maestros sin preguntarles. Es decir, que ellos dijeron, bueno, a nosotros en un momento nos va a tocar hacer esto, mejor lo hacemos ahora. Eso es lo que quiere decir el punto número 1. Les pareció adecuado asumir el liderazgo en ese momento. 2, dice, ¿no? Sintieron que habían alcanzado la epítome del conocimiento de la Torá, por lo que tomaron decisiones legales judías frente a sus rabinos. Es lo que les comentaba hace un momento. O sea, ellos tomaron decisiones faltándole respeto sin consultar a sus rabinos. Tercero,
Como asumieron que habían alcanzado su máximo potencial, sintieron que podían relajarse, por lo que ingresaron al área sagrada mientras estaban ebrios. Esa es una opinión, estaban bebidos con alcohol. 4. Como sintieron que habían alcanzado la altura de la pureza, ya no necesitaban agua para purificarse, por lo que ingresaron al área sagrada sin antes lavarse las manos y los pies. O sea, fueron descuidados. 5. Como sintieron que habían alcanzado la perfección, ya no necesitaban la expiación proporcionada por las vestiduras sacerdotales. Esto está en Arajim 16a y dice, por lo que ingresaron al área sagrada sin usarlas. Es decir, recuerden ustedes que el Eterno les había dicho cómo tenían que vestirse para servirle, pero como ellos ya creyeron que alcanzaron la pureza espiritual elevada, entran al santuario sin usar las prendas sacerdotales. 6. Asumieron, ya que se habían perfeccionado, que el Eterno podía hablar con ellos en cualquier momento, como lo hizo con Moshe, quien se separó de su esposa Sípora por esta consideración, porque no estaban casados, ¿no? O sea, bueno, en realidad esto es algo que se discute dentro del pueblo de Israel, si Moshe se divorció o no se divorció. Hay una opinión de el rabino Moshe Maya, el rabino Moshe Maya, o el Rab Moshe Maya, creo que no es rabino, es Rab, el Rab Moshe Maya dice que tanto Moshe como Mashiach y Yehoshua ben Yosef, se adhirieron tanto al Eterno, se unificaron tanto al Eterno, que Moshe no podía dejar de pensar en el servicio a Hashem, así como Mashiach tampoco podía dejar de pensar en el servicio a Hashem, que no tuvieron tiempo para dedicarse a sus asuntos mundanos, es decir, de este mundo, no en el sentido negativo, sino en este mundo. O sea, ellos estaban muy enfocados en todo lo que tenían que hacer con relación al servicio a Hashem. Y por eso es que Moshe no es que se divorció, sino que él estaba muy pendiente de las cosas del Eterno y por eso en un grado descuidó a su esposa, pero siendo un tzadik no se puede considerar eso como un descuido, sino que Kal Vajomer. El Kal Vajomer que nos dice hay medidas de mayor y menor peso. Cuando se trata del Eterno, todo lo demás es menor peso. Es decir, que Moshe entendía que el servicio a Hashem demandaba una entrega total al servicio y por eso él estuvo mucho tiempo tal vez separado de su esposa, pero no divorciado, ¿ya? En el caso de Yehoshua, muchos discuten de que si estaba casado, no estaba casado, hay por ahí un apócrifo que dicen que sí, él estaba casado y era Miriam de Magdala. Bueno, nosotros no entramos en esa discusión, porque el hecho de que esté casado o no esté casado, no le quita ni le agrega en el aspecto de su reclamo mesiánico, es decir, de manifestar él que él es el Mashiach, ¿no? No afecta, no se afecta. En el libro de Ezequiel se dice que el Mashiach va a tener hijos, entonces no afecta eso. Ahora, dentro de la cultura religiosa, claro, aquellos que promueven el celibato van a decir, no, Mashiach no se casó porque quería guardarse puro para el servicio del Eterno. No, en realidad es lo que dice el Rabí o el Rab Moshe Maya, se anularon tanto y se adhirieron tanto al servicio del Eterno que se cumplen las palabras del Mashiach. Cuando uno resucite va a ser como los malajim. ¿Cómo va a ser como los malajim? Los malajim están todo el tiempo sirviendo al Eterno. Su motivación es servir al Eterno. No es buscar el deseo físico de una persona. No es casarse y darse en casamiento. Es servir al Eterno. Así son los malajim. Y Mashiach fue tanta su unificación al Eterno que él se dedicó todo el tiempo a servir al Eterno. La conciencia de él estaba tan desarrollada en el servicio del Eterno, al igual que la de Moshe. Pero en el caso, ahora atrayéndolo a este concepto que trae el rabino, lo que está diciendo que ellos mueren porque no estaban casados. No estaban casados.
Y aquí esto, bueno, todos estos temas, estos 6, 7 puntos que estamos estudiando, en realidad demandan un mayor entendimiento, o sea, demandan mayores explicaciones. Por razones de tiempo no lo podemos hacer, pero todos sabemos que no es bueno que el hombre ni la mujer estén solos, porque un hombre solo no se va a poder desarrollar, eh, no se va a poder sacrificar a sí mismo en el servicio del Eterno. Cuando yo era soltero, yo podía pasar tiempo con pan y agua, o sea, por así decirlo, ¿no? Uno está motivado, emocionado con el servicio del Eterno y uno se conforma con lo que haya para poder seguir sirviendo al Eterno. No le exige al Eterno cosas materiales, simplemente lo necesario para servirlo. Cuando uno ya está casado, uno tiene que ver por protección, cuidado, sustento y vestimenta. Quiere decir que uno tiene que abocarse a trabajos más materiales con tal de conseguir toda esa protección para su esposa, siendo que de la esposa, ¿qué va a recibir el varón? Corrección. La mujer está puesta en el varón para hacer su ayuda contraria, para corregirlo. ¿Quién tiene autoridad para hablarle en primera persona al varón y decirle estás haciendo mal? La esposa. Entonces, un varón nunca se va a poder desarrollar a plenitud si no está casado. Eso es lo que quieren decir los sabios. Pero en el caso de Moshe y de Mashiach y de otras almas especiales, como el profeta Irmiyahu, por ejemplo, ellos iban a entregar completamente al servicio del Eterno. A no ser que uno tenga ese don de querer entregarse completamente al servicio del Eterno, Baruch Hashem, manténgase soltero, mejor es quedarse en el estado en que uno fue llamado. Pero si no hay el don de continencia, si eventualmente uno está pensando en cosas maritales, cosas terrenales, pues es mejor que se case. Como dice Rab Shaul, el que se casa no peca. Pero el que no tiene ese don y no se casa se está quemando, se está impurificando. Entonces, los sabios dicen que por no casarse fue que ellos murieron, por mantenerse solteros, por no quererse casar. Y el Midrash dice que no se querían casar porque ellos no hallaban digna a ninguna mujer en la comunidad de Israel de ser su esposa. Entonces, eso, vuelvo a reiterar, en la opinión del Midrash, de los sabios, es que no estaban perfeccionados para servir al Eterno, por eso es bueno casarse. ¿Ya? Bien, vamos al punto séptimo y dice, como no se casaron, se les prohibió alágicamente tener hijos fuera del matrimonio. Entonces, esas son las siete causas que va a estructurar este rabino, y este rabino lo trae de la tradición oral del pueblo de Israel. No está escrito esto en la Torá, o sea, está insinuado, pero no está determinado textualmente así. Lo traen los sabios, por eso son jajamí. Estas 7 causas. El Midrash hace eco de algunas de estas y otros libros hacen eco de algunas de estas. Así que hay mucho que estudiar, que profundizar. Pero el jueves, como les dije, vamos a centrarnos en opiniones donde en realidad ellos no lo hacen porque tenían defectos en sus servicios, sino todo lo contrario. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo y querían santificar el nombre de Hashem, pero eso lo vamos a ver el jueves. Entonces, ¿qué dice aquí? La medida de un hombre. Ahora que vemos las fuentes comunes de las 7 razones, examinemos otro detalle de la historia. La Torá nos dice en Baikra 10.2 que un fuego consumió a Nadab y Abiú después de que trajeron esa extraña ofrenda. Según el Yalkut Shimoni, que es un comentario, este fuego provenía del lugar santísimo. ¿Por qué es relevante conocer el origen del fuego? El lugar santísimo contenía una sola vasija, el arca sagrada, a diferencia de las otras vasijas del templo. Las dimensiones del arca eran todas fraccionarias, 2.5 por 1.5 y por 1.5 codos. Según el comentarista el Kli Yakar, las medidas fraccionarias del arca nos enseñan que siempre debemos sentirnos falto en cuanto a la sabiduría que hemos adquirido. Cada una de las dimensiones del arca nos enseña una dimensión diferente de esta lección. La altura del arca nos muestra que nos falta profundidad de conocimiento.
La longitud nos muestra que nos falta amplitud de conocimiento y el ancho nos muestra que nos falta capacidad de captar conceptos. En hebreo la misma palabra midot significa tanto medida como rasgos de carácter o cualidades de carácter. Es por eso que el fuego que consumió a Nadab y Abiú vino del lugar santísimo, el lugar de descenso del arca. El arca con sus medidas fraccionarias, sus midot, nos enseña que nosotros también somos fraccionarios, faltos de conocimiento de Torah e imperfectos en nuestro refinamiento de carácter, es decir, en nuestras propias midot. Nadab y Abiú pensaron que habían llegado a su fin. El origen del fuego los consumió y demostró que aún tenían trabajo por hacer. Si esta lección fue relevante para grandes personas como Nadab y Abiú, es aún más relevante para nosotros. Aunque deberíamos disfrutar de nuestros logros positivos, nunca deberíamos enorgullecernos. No debemos sentirnos tan satisfechos con nuestros logros que perdamos nuestro anhelo de estirarnos y crecer más. Que deseemos continuamente ir más allá de nuestro nivel actual y en virtud a esta actitud que pronto merezcamos ver el regreso de nuestra pieza central, el arca, la construcción del tercer templo. Hasta aquí el comentario. Esto lo vamos a publicar en el grupo, pero bueno, aquí como decíamos aquí los comentaristas lo que tratan de mostrarnos es que no hay una sola causa, pudieron ser cualquiera de las 7 causas, cualquiera, o pudieron ser todas. Eso es lo que vamos a encontrar en comentarios tradicionales de la Torá, para enseñarnos a ser cuidadosos. Se dice que estaban ebrios. ¿Cómo estaban ebrios? Porque ellos también participaron de la alegría. Y por eso, esto lo vamos a ver más adelante, cuando mueren y se prohíbe a Aarón que llore mientras está sirviendo al Eterno, luego va a establecer el Eterno por medio de Moshe Rabenu que no se puede entrar a servir al templo en estado de ebriedad. Y esto nosotros siempre lo aplicamos al cristianismo, ¿no? El cristianismo hace campañas impresionantes para llamar a muchas personas al arrepentimiento y llaman a los borrachos, llaman a las personas que están sumergidas en el alcohol y en esa condición lo hacen entre su entendimiento de ellos acercarse a la divinidad, por así decir, es lo que ellos entienden. Pero la Torá prohíbe que una persona en estado etílico se acerque, es falta de conocimiento. Nosotros debemos esperar que la persona recapacite, que esté cuerda, que tenga la posibilidad de decidir, tomar decisiones en su propia voluntad y ver si va a decidir o no servir para acercarse al Eterno, pero no en estado de ebriedad. Está mal. Bueno, entonces, ellos como vieron la alegría en el pueblo, aparentemente se alegraron con vino, ellos bebieron vino, y por eso es que dicen que cuando entraron a servir, llevaron el fuego extraño, es porque ellos estaban ebrios, ¿no? Es por eso que dicen, pero son deducciones que no están en el texto de la Torá, pero sí en la tradición del pueblo de Israel. Bueno, a grandes rasgos hemos visto estas cualidades que nos muestra este rabino, y ustedes pueden formar su criterio. Se pueden sacar muchas enseñanzas de lo que ha dicho el rabino, y está muy bien, por eso le digo que nos faltaría tiempo para profundizar en esos conceptos, pero están bien explicados en el Midrash. Si es que alguien lo tiene en el Midrash, lo puede leer ahí y va a encontrar muchas explicaciones interesantes. Pero nos faltaría hablar de las explicaciones que en realidad destacan virtudes muy elevadas en Nadab y Abiú, que verdaderamente dan a entender de que ellos eran Sadikim y que ellos iban a ser eventualmente los sucesores de Moshe y de Aarón. Esa es la otra opinión, la otra perspectiva. Así que eso lo vamos a ver el día jueves. Bueno, vamos a quedar aquí en esta parte. No se olviden, hoy a medianoche o mañana en la mañanita, usted agarre su Torá, su Biblia, vaya al capítulo 13 de Shemot, Éxodo, el verso 17, y lee con intención todo, tratando de entender todo lo que está leyendo, que es el cántico del mar. Trate de hacerlo usted con esa intención de agradecer al Eterno, y léalo hasta el capítulo 15, el verso 26. Cuando llegue al capítulo 15, el verso 26, agradézcale al Eterno, y luego haga sus peticiones por las necesidades
difíciles. No, no le vaya a pedir cosas banales. Pídale cosas que a usted le están costando, situaciones que a usted le están costando resolver. Posiblemente hoy empiece para usted el milagro y el cambio que está buscando en el Eterno, si es que tenemos los méritos necesarios. ¿Ya? Bueno, simplemente, sí, adelante. ¿Puede por favor repetir las citas, por favor? Sí, es lo que dice en la Torá, el Cántico del Mar, está en Shemot capítulo 13, del verso 17 al 15, verso 26. A ver, lo voy a poner en un PowerPoint, así hacemos una captura. Ay. Permítame un momento, por favor, por favor. Ok. Es Shemot. ¿Dónde está? Shemot 13, verso 17 al 15, verso 26. Voy a ver si es que sale. Ahora sí. No sé si se está viendo. No, Creo que no se ve. Ya, permítame un momento. Espero que se note. Entonces, el Cántico del Mar está ahí en Shemot 13 del 17 al 15, 26. Después de eso, usted puede hacer sus peticiones por las necesidades que usted considera que son prácticamente difíciles para usted. Y ya como han dicho los sabios, conseguir el sustento es tan difícil como abrir el mar rojo. Conseguir una buena esposa es tan difícil como abrir el mar rojo. Y así en nuestra vida hay desafíos, salud tal vez, hijos, trabajos, problemas familiares que no se han resuelto. Tal vez usted esta noche lo hace con esa intención de que Hashem haga un milagro, como el milagro que hizo con los hijos de Israel. Vuelvo a reiterar, el pueblo de Israel cruzó el mar, el Gan Suf, por Emuná. Así que con Emuná, con confianza en el Eterno, podemos acercarnos y también pedirle que nos ayude, que nos asista. Bien, y mañana no se olviden los de la comunidad de Santa Cruz, nos reunimos para la Seudá del Mashiach, la cena del Mashiach. Esto ya es fuera de Pesach, se puede comer pan motzi, es decir, pan con levadura, no hay problema, pero eso es mañana, ¿no? Hoy es el último día de panes sin levadura. Bueno, hasta aquí la enseñanza de la parashá de hoy, los esperamos para el día jueves. No se olviden esta noche la lectura del Cántico del Mar, que tengamos el mérito de que también el Eterno haga milagros para nosotros en estos días, salgamos de situaciones que nos alejan del servicio del Eterno, todo lo que nos está estorbando en el servicio del Eterno que pueda ir menguando y que podamos comprometernos más con el servicio, y para eso necesitamos milagros muchas veces que sucedan en nuestra vida. Ojo, como dicen por ahí,
Todo milagro que recibimos en este mundo es descontado del mundo por venir. Así que usted pida lo que verdaderamente considera necesario, porque todo lo que hoy pida se le descuenta en el mundo por venir. Tenga cuidado con eso. Baruch Hashem. Bueno, desearles que tengan una noche, un buen descanso esta noche. Shalom, shalom, bendiciones para todos. Mañana nos vemos en la comunidad Menorá para aprender sobre la cena del Mashiach. Shalom, bendiciones para todos.